El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no los dejes caer en tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Por las palabras del Evangelio. Queridos hermanos, en este 17º domingo del tiempo ordinario, y junto a este domingo se celebra también la segunda jornada mundial de oración por los abuelos y nuestros hermanos ancianos. Y como decía al inicio, el Papa Francisco tiene como referencia el Salmo 79. Y en la vejez seguirán dando fruto. Para cada una de nuestras familias, para nuestra iglesia, la presencia de los abuelos es una gran riqueza, puesto que nuestros abuelos son emanadores de sabiduría. Por medio de su experiencia pueden aconsejar a los más jóvenes. Son nuestros abuelos en casa los encargados de transmitirle la fe a los más pequeños. Muchos de nuestros abuelos, con dedicación y con paciencia, le han enseñado a los niños a rezar, a encontrarse con Dios. Muchos de nuestros abuelos interceden cada día por nosotros, por aquel hijo que vive lejos, por aquel hijo que está cerca, por aquel hijo que sale temprano a trabajar. Los abuelos piden por los nietos, por aquellos
incluso por aquellos que se han revelado a sus padres. Pidamos y cuidemos a nuestros abuelos. Hoy también en las lecturas nos encontramos con un tema que es de mucho interés para todos y es algo cotidiano también en nuestras vidas: la oración y la intercesión de los unos por los otros. En la primera lectura nos encontramos con un diálogo entre Abraham y Dios. Abraham intercede por aquellos pueblos, Sodoma y Gomorra, dos ciudades inundadas de pecado, alejadas de Dios, y su destino final debería de ser la destrucción. Abraham conocía la manera de vivir de aquellas ciudades y por eso empieza una negociación de amor con Dios en favor de aquellas personas inocentes que vivían en aquellas ciudades en medio de tanto pecado y corrupción. Señor, si hubieran 50 justos en aquella ciudad, tú también los castigarías junto a los demás. Y empieza aquella negociación: Señor, pero si no hay 50, pero hay 45, les perdonas. Pero si no conseguimos 45, pero hay 40, hasta llegar a 10. Y el Señor, que es un Padre lleno de misericordia, accede y dice: sí, por aquellos 10 tendré misericordia de aquel lugar. Hoy en día nuestras ciudades se ha convertido ya en una Sodoma y Gomorra. Cuando el ser humano aparta de su corazón a Dios y se deja llevar por el pecado que lo envuelve, al principio le seduce y lo atrapa, pero después este pecado lo lastima, lo humilla, lo avergüenza. Esta es la realidad de muchos hoy, que pueden empezar con pecados leves, pequeños, pero que lastiman a los seres queridos. Mentiras, insultos, traiciones, que deterioran las relaciones en las familias. Pero no todo es tan malo. Siempre el Señor nos da una oportunidad y el Señor se compadece de nosotros si nos arrepentimos de todo corazón. Abraham, las Escrituras lo presentan como un hombre de fe, un hombre justo, un hombre que vivía en medio de todos aquellos pecadores, pero en lugar de juzgarles o en lugar de condenarles, él intercede por ellos. Cada uno de nosotros también nos esforzamos cada día por vivir en comunión con Dios. Venimos a la Santa Misa, asistimos a nuestras comunidades, nos confesamos, hacemos oración en casa. En fin, nos esforzamos por mantener esa relación constante con Dios. Nos esforzamos por hacer constantemente el bien. Pero estamos rodeados de amigos, de vecinos, familiares que están lejos de Dios. Y por estar lejos de Dios, hacen el mal. Algunos podrían estar metidos en negocios ilícitos, en vicios, extorsiones, borracheras, adulterio, tantas cosas malas. Y nosotros no debemos juzgarles, debemos de interceder por ellos. Cuánto mal hablan de la zona 18, la marcan como una zona roja. Si queremos pedir comida rápida, no vienen para acá. Si queremos tomar un taxi, no vienen. Si queremos enviar un paquete por correo, no vienen. Les da miedo, dicen: ay no, la zona 18, yo no voy para allá. No quieren entrar a nuestros barrios.
pero no todo en la zona 18 es malo. Yo he conocido familias buenas, trabajadoras, que madrugan de temprano y se van a trabajar para conseguir el pan diario de cada día para su familia. Comerciantes que se esfuerzan y luchan para salir adelante. Padres y madres de familia que se esfuerzan por darle educación a sus hijos. Profesionales que trabajan también con rectitud y honestidad y son vecinos nuestros. Ustedes que vienen aquí a la Santa Misa, que vienen aquí a la iglesia, son gente que se esfuerza por vivir y tener esa comunión con Dios. No todo es malo aquí en nuestra zona, pero a veces nos discriminan, nos tachan o nos condenan. Necesitamos hacer un cambio, empezando nosotros, en nuestras familias. Muchas veces los mismos padres acusan o decepcionan a sus hijos con palabras como nunca vas a cambiar, o eres un bueno para nada, o nunca vas a triunfar. Y los hijos van guardando aquellas palabras que salen de los labios de papá y mamá y se lo van creyendo. No podré hacer o nunca seré nada en esta vida. Y empiezan entonces a buscar otras opciones y llegan a lugares equivocados, pandillas o grupos de delincuentes, en donde ven una oportunidad en los jóvenes para poderlos ingresar a ese círculo de delincuencia. Y cuando un joven roba, le dicen, ya ves que sos pilas. O cuando envían a matar a alguien, lo felicitan, lo premian por hacer cosas malas. Debemos de cambiar el mensaje que se transmite a los jóvenes. Los papás deben de motivar a sus hijos, especialmente a aquel que ha sido rebelde, aquel que les ha costado tanto corregir. Felicítenlo cuando haga algo bueno. Motívenle para que tenga sueños, para que tenga ilusiones, para que se esfuerce en el estudio. Y si en el estudio fracasa, quizá no tenga las mejores notas, a todos nosotros nos ha costado y no ha sido fácil. Y hemos salido adelante. Por lo tanto, motivemos a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, para que puedan exteriorizar lo bueno que hay dentro de ellos, siendo ustedes promotores, animándoles, motivándoles. Pero también los hijos a veces se decepcionan de la vivencia en casa. A veces los hijos están cansados de ver a papá borracho todo el tiempo, o de ver a papá y a mamá discutiendo todo el tiempo, perdiéndose el respeto. Necesitamos también cambiar, ser ejemplo. Que la cabeza de la casa, el padre de familia, pueda ser ejemplo para sus hijos. Un ejemplo de comunión, un ejemplo de santidad, un ejemplo de cambio. Que su hijo pueda ver, si mi papá pudo cambiar, yo también puedo hacerlo. Sean ustedes ejemplo para sus hijos. La prolongada negociación entre Dios y Abraham, que intercede para salvar a los habitantes de Sodoma y Gomorra, nos permite acercarnos con seguridad al rostro compasivo y amoroso de nuestro Padre bueno. Abraham intercedió hasta el límite máximo. A cada nueva rebaja, Dios siempre respondió con un sí rotundo. Y es Dios, ese Padre misericordioso, ya presente en este antiguo relato, el que nos revela su plena transparencia en nuestro Señor Jesucristo. La oración del Padre nuestro que hemos escuchado hoy en el Santo Evangelio, juntamente con la petición y el compromiso de pedir perdón, Dios que nos perdona a nosotros gustosamente como hijos,
también nos compromete a perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Y Él siempre está dispuesto a atender nuestras súplicas. El Catecismo de la Iglesia Católica está dividido en 4 secciones. La primera sección es la profesión de nuestra fe. Y el Catecismo nos acompaña para que podamos comprenderlo, vivir nuestra fe por medio de esa fe que profesamos cada domingo, el credo. La segunda parte, la sección de los sacramentos, nos invita a poder vivir los sacramentos de iniciación, los sacramentos de sanación y los sacramentos de misión. La tercera parte, la vida de la fe. Y como cristianos nos invita para que meditemos en torno a los mandamientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos, y que como cristianos lo podamos aplicar de una manera fácil a nuestra vida. Y la cuarta parte, que es la que concierne al Evangelio de hoy, la vida de oración en la fe. Y nos pone de ejemplo esta oración hermosa del Padre Nuestro, el tema central del Evangelio de hoy. Los discípulos de Jesús le dicen: Señor, enséñanos a orar. Ellos habían sido testigos cómo Jesús se preparaba antes de su misión, antes del encargo que Dios Padre le había dado. Él se retiraba a hacer oración. Antes de iniciar su misión, se retiró al desierto durante 40 días para hacer oración. Antes de la multiplicación de los panes, se retiró para hacer oración. Antes de ser apresado, antes de asumir esa condición de crucificado, en el huerto de Getsemaní, el Señor hizo oración. Y ese ejemplo marcó la vida de sus discípulos, y es por eso que le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y ese es el ejemplo que se le debe dar a los más pequeños, que como padres ustedes puedan también hacer su oración, la oración personal y la oración conyugal. Familia que ora unida, permanece unida. Que sus familias puedan ser un lugar propicio para hablar y encontrarse con Dios, un lugar para hacer oración. La oración del Padre Nuestro, las primeras palabras, nos recuerda que somos hijos de Dios y que como hijos debemos de honrar a nuestro Padre. Reconocernos hijos de Dios es reconocer en nuestros hermanos, en nuestros vecinos, que somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Y por eso debemos tratarnos como tal, como hermanos, respetándonos entre nosotros, amándonos, aceptándonos tal cual somos con nuestras diferencias, apoyándonos. Acerquémonos a Dios con confianza. Cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, no designamos un lugar, sino la majestad de Dios y su presencia en el corazón del justo. Y después de estas primeras palabras que nos ponen en la presencia de nuestro Padre para adorarle, amarle y bendecirle, el Espíritu Santo hace surgir de nuestro corazón 7 peticiones. El primer grupo de peticiones nos lleva hacia Él cuando decimos: santificado sea tu nombre. Y no es que Dios necesite santificarse, sino que nosotros le estamos reconociendo como el Santo de los santos. Él es santo en sí mismo. Cuando le decimos venga tu reino, pedimos, Señor, que instaure su reino entre nosotros, este reino de paz, de justicia, de amor, de solidaridad. Hágase tu voluntad. Y Jesús nos da el ejemplo
Cuando en el Getsemaní dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El segundo grupo de peticiones son la ofrenda de nuestra esperanza ante la mirada tierna de ese Padre misericordioso. Danos el pan de cada día. Le pedimos al Señor que supla cada una de nuestras necesidades básicas. Perdona nuestras ofensas. Nos reconocemos pecadores delante de Dios y pedimos su misericordia al Padre que es lleno de amor y de perdón. Pero también nos comprometemos a ser misericordiosos, como Él ha sido misericordioso con nosotros cuando decimos, como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, porque reconocemos también que somos débiles, que somos frágiles y que como seres humanos podemos equivocarnos. Y le pedimos a Él que nos dé la fuerza para vencer toda tentación. Y le pedimos que nos libre del mal. El diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y debemos resistirle firmes en la fe. Acerquémonos a Dios de misericordia con toda confianza. El Salmo 114 dice, clamo al Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoque. Acerquémonos a Dios de todo corazón, con humildad, con sencillez y dispuesto a que su voluntad se haga en nosotros. Amén.